cuidamos a los señores que se están metiendo hostias aquí, cuidado, Hijo de puta, como una madre de Dios. Los arqueros esos estaban Vale, nos vamos a jugar juntos. Venga, va, limpiamos esto. Si estáis uno contra uno, tirar la lanza. Sí. Venga, chavales, matamos. La derrota de los Campos Pedregosos hizo a los reyes rediseñar su estrategia. Apenas salía el sol cuando las trompetas y cuernas de las fuerzas reales anunciaban la partida del ejército. Los leales marcharon durante horas hasta llegar a la ciudad de Burnath, en las costas occidentales de Rasfadar. Allí descansaron hasta el amanecer, marchando con las primeras luces del nuevo día a las ruinas de Jarlang. Tras tomar la villa del Nordalang e informados por sus espías, la coalición marchó al oeste hasta los bosques de Feli. Allí establecieron su base y enviaron fuerzas al norte, a Jarlang. En las ruinas de Jarlang, ambos ejércitos se encontraron. Agotados por los duros combates de los últimos días, los líderes de ambos ejércitos decidieron resolver las diferencias de ese día mediante un duelo en el que los campeones de ambos bandos lucharían a muerte por la victoria. En el bando real, el campeón Serdar Light, el orgullo de Bucarest, de coronas ibéricas, avanzó enarbolando su enorme maza. Gael, el caballero Banjonor, el sanguinario de Blood Diamond, se erguía desafiante, sosteniendo su espada con fiereza. Entre gritos y risas, ambos caballeros se enfrentaron. El choque fue brutal. Espada y maza se encontraron en liza, chasqueando y soltando chispas por doquier. Los golpes de Banjonor eran potentes, los de Starlight precisos como una serpiente. Durante varios minutos, ambos caballeros intercambiaron golpes, esquivándose y fintándose, rodeados por el rugido de los ecos de los ejércitos coreándoles. Sus golpes eran potentes, llenos de una gran furia. Durante unos momentos, Darlight se logró imponer, feintando a su enemigo y logrando atisbarle un duro golpe con su mazo. Pese a ello, el sanguinario logró recuperarse y, esquivando otro potente golpe en el último momento, logró contraatacar, haciendo retroceder al caballero ibérico. Los ánimos estaban encendidos y ambos guerreros seguían luchando con honor por las vidas de sus compañeros. La maza de Líbero trató de romper carne y hueso, golpeando multitud de veces, pero fue la espada de Banjonor la que encontró su blanco. Y finalmente Darlight cayó. Las filas reales, al ver caer su campeón, se lanzaron contra los rebeldes, con gritos de guerra ahogados en gargantas atravesadas por lanzas y espadas. Chavales, full W. Como si fuese la campaña. Esto hay que romperlo. Como si fuese la campaña, loco. Me meto un poquito el puto gallo. ¿Izquierda va bien? Sí. Sí. Fusión. Bandera. Venga, atrás. Reagrupación en bandera. Reagrupación bandera, vale, conmigo. Conmigo, rápido. Hay que quitar la posición rápido y volvemos al centro. Esta gente son blanditos, Cuidado con los two-handed y hacia adelante. Cuidado que hay arqueros. Hace subida del muro,
lanzas del lo que estáis en el objetivo, tirad lanzas del suelo. Nos vamos a meter a Recuerden poner y hacia el centro del pueblo. Cuidado que tienen todavía caballería viva, que no os van. Están ¿Era todos. No, creo que no. Sin problema, vale. Hacemos la segunda línea. Vale. ¿Queréis hacer cosas fáciles o queréis hacer cosas que salen bien? No me cuidado. Vamos a dejar. Paso de. Atención, segunda línea, podéis poner las lanzas de mano. Vale, bien. Viene acaba. ¿Por qué queréis fichar romana? No. Reformamos ahora mismo sitio que Conmigo. izquierda movimiento, venga. Conmigo, formamos detrás de Santiago, a mi izquierda, ¿vale? Estoy arriba, a la pista izquierda conmigo, rápido, a mi izquierda, y nos plantamos aquí. De momento os quedáis ahí, ¿vale? Atención, segunda línea, tenemos caballería en la izquierda. Conmigo a la izquierda, soltar lanzas. Aguantamos aquí. Poquito a poquito hacia atrás. Vamos dando golpes poco a poco. Jugadores defensivos son más que nosotros. Poco a poco atrás. Izquierda, cuidado. Izquierda si podéis un poquito más hacia la izquierda que nos están rodeando. Derecha y para atrás. Estoy muerto. Siguiendo hacia atrás, los que os habéis ido tanto para la izquierda. Santiago no ganaremos. Sí. Está bastante igualado. Es una puta mierda. Todo es una puta mierda. Dentro de la casa, están todos dentro de la casa. Cuidado que está ahí. Aquí a mi izquierda. Vale. Y os quedáis aquí mirando hacia los arqueros. ¿Vale? No os voy a meter ahí. ¿Conmigo? ¿Sigue tirando vuestra? Vale. Aquí a mi izquierda y avanzamos. Pinchamos. Usad las lanzas son muy buenas. Si se salen del recinto, no lo sigáis. ¿Vale? Si se salen del recinto, no lo sigáis. Los que están para la izquierda no existen, ¿vale? Y alguno que se ponga espada. Llega muerto. Nos seguimos pegando, limpiamos la gente que hay aquí. Apoyaos los unos a los otros. Usar las lanzas en campo abierto son muy buenas. Sí. Ayudar unos a nosotros con las lanzas. Efectivamente. Venga, limpiamos, chavales. Ahí, Buena, no más. ayuda. 50 ese, venga, otro más. Pinchadlo. ¿Quién coño me pegó un lanzazo? Venga, conmigo, nos vamos en bandera. Venga, conmigo. Vas a creer que ir random, ¿eh? Silencio todo el mundo. Caballo, cuidado. Señores, le vamos a matar a este tío que hay aquí. A estos Caballo tíos que detrás. No tendrás, ¿eh? Desde las casas. A Fuserán. Lo que tienes está prácticamente delante y dentro, ¿vale? Con lo que la ronda esté de la ronda. No, Hay caballería random. Juntados y formar pelota, porque lo que queda es lo que queréis. Vale, señores, lo que queda último está dentro de la casa. Entrad ahí. Meteros en la casa y ya quitáis la mano. Que no os nada. Sí, porque es que hay momentos que no se escucha. Quedan de monstruos. Hemos hecho un... abajo y para arriba. Ay, para abajo y para arriba. Y por otro lado, a mí me gusta esto. Vamos a rezar todos. Me gusta esto. Dios en la mano, vamos a hacer un saltito. Si saltitos dan más 2 de armadura. Por la izquierda vamos a flanquear si se Izquierda, aquí, quedaos ahí, un please. Pegados el culo del muro. Sí, tenéis arqueros izquierda, ¿vale? No os separéis del muro. Y pista derecha conmigo y nos vamos a quedar aquí atrás, ¿vale? Atrás de Santiago. Pero Santiago, pero el escudo mirando hacia la izquierda, los arqueros a la izquierda, ¿vale? Y os quedáis ahí.
Será, si ves algo, Esa es la casa. somos tuya. ¿Vale? Todo caballería por detrás, por detrás. Mira, se retiran, se retiran. Se va, se va, se va. Volvemos a la nueva posición, mi cama. Dentro, ¿De la dentro, casa dentro. un NPC? Sí, la casa es un Con ella izquierda, empujar, por Dios. Empujar izquierda, ellos. Necesitamos ayuda aquí, ¿eh? izquierda. Está lento media izquierda. Hombre, la posición han volviendo. Mira, mira, rodeado. Pues sube Está cediendo derecha, les vamos a hacer Rodeado. por izquierda. Espada en mano y W. Sí. Nosotros seguimos derecha. Nosotros seguimos derecha. Rodeado. Hace ahí, Detrás. No sé, sí. No, pero vais bien, tenéis juego oscuro. Vienen por Un detrás. W. No sé. Vale, ahora sí viene bastante. Puede detrás. No, seguís estando bien, seguís estando bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí. Hola, Santiago. Vale, Bien, vais bien, vais bien. Parece bien, concentraros en lo delante. venga, W. No os preocupéis, no os preocupéis. Pegar de arriba, no peguéis de lado. Estoy viendo a los conos que se están pegando. Sí. Venga, vale, chavales, que esto está muy igualado, ¿veis? No. Santiago ha roto. No, ellos han roto. Vale. O sea, si aguantáis ahí, lo van a flanquear todo. Izquierda rompe, cuidado. Ahí esta pelería, ¿vale? No os giréis, Pero ahí es blandea, También están blanditos. Ya. Mientras con las y Adentro. sí, Lo mismo de antes, lanza antes, su lo mismo de antes. Estaos a mi izquierda, Vamos a cortarlos aquí, Vamos a cortarlos aquí. Seguida de la bandera. Ya lo veo bien. Sí. Sí, estáis un poquito dispersos, Sí, con la... Estáis muy separados, chao. Izquierda. Izquierda, vale, cobrar los míos. Cuidado con la caballería. Si habéis tropeado lanzas, cogedlas del suelo. Reagruparse en bandera, reagruparse en bandera. Lanzas fuertes, ¿vale? Conmigo a la derecha un poquito a la derecha, un poquito a la derecha. Cuidado, ¿no? Y entramos. Como las escaleras. Entramos aquí. Vale, que queda 175. Escudos que hay arqueros. Escudos que hay arqueros. Que me llega el flechazo. Ojo, me están disparando a mí, me cago en su puta madre. Ponte atrás. Pego el culo. Ponte por derecha. Entre la derecha de la casa. Con los patatas, ¿sabes? ¿También? Cuidado que hay armando. Sí, Ya, pero a mí no me sigue que me están disparando los arqueros. Nos reagrupamos en el banner derecha de la casa. Vale, lo vienen por detrás. Joder, en serio, de verdad. sí. Agrupación bandera. Bandera, para atrás. Bandera, para atrás. Bandera, para atrás. Joder. Te mueres. Bandera y nos metemos a la casa. Nos metemos a la Sí, casa. sí. Tenemos escaleras Es muy equilibrado. Jugad defensivos. Entra. No, sí. No pasa nada. Sí, Santiago volaba. Está muy igualado, Está muy igualado. No, pero... No sé. Es solamente. Volvemos a posición. Conmigo. Venga, va. Aquí a mi izquierda, lanzas fuera. Vale, nos estaban pegando fuera del muro, no os metáis. Nos estamos fuera del muro. No puséis más por la izquierda. Volved a la puerta. Volved a la puerta.
Y puseamos por el centro. Puseamos por el centro. Puseamos por el centro. ¿Puseamos por el centro? Por el centro. Izquierda no, centro. Izquierda no, centro. Centro. Luego que hay caballería derecha. Vamos por la callecita de la derecha. Limpiamos a esta gente que está aquí. Son pocos. Hay que limpiarlos rápido. Nada más, os metáis derecha, otra vez derecha. Que si no os van a fundir los partidos. Volvemos para atrás. ¿Vale? Conmigo. Lo sé, no pasa nada. Conmigo. Vale, limpiamos. Vale, se está muy igualado. Poco a poco. Perdón, camarada. Poco a poco. Evitar el team hit. Si no estáis seguros de que vais a dar por golpe, no lo deis. Sigue muy igualado, Con calma. ¿Vale? Uno menos. Calma. No salimos del pueblo. Vamos a bandera, venga, va, bandera. En bandera. Lo tenemos detrás. Vamos, caballo. Coged datos del suelo. Si podéis. ¿Hacia vosotros? ¿Buena? Buena. Muy buena. Muy bien hecho. A ver, seguimos con bandera. Muchos arqueros enemigos. Seguimos con bandera, escudos arriba. Hay un montón de arqueros. Muchísimos. Que nos den. Nos metemos aquí en derecha. Claro, no voy a perder. Claro, sí. No pasa nada. No tenemos un castillo. No. Están pusando centro, apoyamos el centro. Apoyamos centro, sí. Cuidado con los arqueros, Cuidado con los arqueros, hay un montón. Yo a caballo por la espalda. Ya. No está. Tenemos arqueros y deberíamos de tener también ballestas. Lo que pasa es que como no hay tanto arquero, las ballestas no son dado. Es casco bullseye, pero había que hacer eso. ¿Vale? ¿Derecha estás bien? Pues. ¿Vale? Tiré la lanza sin darme cuenta. No pasa nada. Después coges una al suelo. Vale. ¿Ves a los de forma a la derecha? Eso lo hagamos al primero. Vale, la toca aquí en medio. La tenemos. ¿Qué te lo llevas? Aquí hay. Vamos a la izquierda de ellos, venga. Supongo. Bueno, es algo peor. Si no, se irían para atrás y sobrevivirían los 30. No, pero es que la muerte. No os movéis mucho, que están los arqueros de Fade disparando de tanto, ¿saben? Estamos mirando todos para este lado, pero por aquí no van a venir, Igual habría que tirar más con co. No me los cautelo un poco. Pero te digo, van a venir por el campo ese, no por la izquierda. Seguramente. Es verdad. Sí. No llegué a la izquierda. Pero no quiero comerme pulsar, ¿vale? Me quedo si queréis, yo solo pondré en este flanco y vais para la derecha o lo que sea. No quiero comerme pulsar. Nada, te digo, a ver. Sí, vamos para allá. RVD, ¿no? Delante nuestro. Sí, pero no te rayes. Si podéis ir cargando golpes, pero poco a poco. Poco a poco, que somos centro. Venga, chavales, Y esto hay podéis que meter un pero no rompáis por en completo. primera línea, tira lanzas. Primera línea, tira lanzas. Cuidado con las patadas. No rompáis por los centros. No rompáis que... Santiago se está tirando para izquierda. Sí, están entrando. Vale, bien. Están formando, Vale, bien. Vale, estáis aguantando de puta madre.
Se ha montado de puta madre. Izquierda nos come. Usamos. Ahora. W. Tienes que aguantar más de lo que puedas. W, rotando hacia la izquierda. Rotando hacia la izquierda. No sé. Ir rotando hacia la izquierda. Un poquito El hub, pero bueno. Y sonreír. Acabamos por ello, responsable. Porra. Sonreír. Foto 20. Espera. En la orilla, los hombres de Blandia, superados en número, junto con los miembros de las baronías exiliadas y los honorables caballeros del Imperium Polski, luchaban con la furia de quienes saben que la muerte ya les reclama. Mientras tanto, las fuerzas de Blood Diamond y los caballeros polacos, liderados por bestias de carne y acero como Quandalay, Skirder, Sab, Bracer, Havoc y Rexelele, desataron una tormenta de destrucción. Su carga fue un frenesí asesino, desgarrando el frente realista en una orgía de muerte, sangre, huesos y desesperación. Mientras tanto, en el centro de la formación, los rebeldes retrocedían bajo la embestida lealista, que avanzaba sin piedad con una imparable ola de destrucción. Fue durante este avance cuando una de las formaciones de colonias ibéricas fue completamente rodeada y aniquilada en las calles de la ciudad. Pese a su gloriosa carga, la Guardia Omeya, que luchó ferozmente para tratar de salvar a sus hermanos, no llegó a tiempo y solo pudo recuperar los cadáveres y un reducido grupo de supervivientes malheridos. Mientras reinaba el caos, el rey íbero Sir Alex, con su guardia real vigilando cada paso, se unió personalmente a la batalla, enfurecido por los desastres cometidos en los enfrentamientos exteriores. Y no estaba solo. A su lado, Ghost, comandante de la temible compañía del reino de Skellige, luchaba como una tormenta encarnada. Junto a Raife, mortífero señor de los combatants, lideró un furioso contraataque. El rey íbero y sus compañeros abrieron paso hasta el último reducto rebelde, donde los traidores, acorralados en el tejado de un granero, disparaban flechas desesperados en un último acto de resistencia. La Guardia Real, supervivientes de la Orden de Santiago y los guerreros de Skellige ascendieron junto con su rey con la furia de 1000 almas condenadas, aplastando a los que aún se atrevían a desafiarlas. Raife, mortífero como pocos, abatió hasta 4 arqueros rebeldes antes de llegar al corazón mismo del enemigo. Cuando cayó la última flecha y el granero fue consumido por las llamas de la victoria, los monárquicos se levantaron victoriosos. Era su tercera victoria, pero como las que le habían precedido, llegó con sangre y pérdidas de vidas que jamás se recuperarían.